Ahora vamos a dar paso a María Navas García, que nos va a presentar el soporte vital avanzado liderado por enfermería. Sí, María es una enfermera granadina formada en la Universidad de Granada y con una trayectoria muy vinculada al ámbito de los cuidados críticos, urgencias y emergencias, donde encontró su verdadera vocación. Ha trabajado en distintos hospitales y dispositivos especiales, asistenciales, destacando su experiencia en UCI, urgencias pediátricas y traumatológicas. Actualmente desarrolla su labor profesional en los hospitales Virgen de las Nieves y Neurotraumatología de Granada y continúa formándose con un máster en cuidados críticos y urgencias y emergencias. El trabajo que va a presentar María pone el foco en el recurso sanitario innovador y aún poco visibilizado, que es el soporte vital avanzado, el SVAE. La ponencia aborda cómo, a raíz del Real Decreto 836/2012, se establece un marco competencial que permite a la enfermería liderar recursos de soporte vital avanzado en el ámbito extrahospitalario. A través de una revisión documental rigurosa, María expone las características técnicas, el equipamiento, la dotación de personal y las recomendaciones para el buen funcionamiento del SVAE, un modelo asistencial que no solo ha demostrado eficiencia y seguridad, sino que también abre un camino firme hacia una mayor autonomía profesional de la enfermería en el ámbito de las urgencias y las emergencias. Así que ahora sí, vamos a dar la bienvenida a María. María. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. María, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que el tema que vas a tratar es de gran relevancia porque pone sobre la mesa un recurso aún desconocido para muchos, pero con un enorme potencial en la atención de las urgencias y las emergencias. Buenas tardes, María. Buenas tardes, José María. Que no te da la bienvenida todavía. Encantada. Muy bien, pues nada, ya damos paso a tu ponencia, así que cuando quieras puedes empezar. Muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Hola, muy buenas a todos. Como ya me han presentado, soy María y os voy a presentar mi ponencia titulada El soporte vital avanzado, liderado por enfermería. Como ha comentado Asunción, este tipo de soporte es verdad que es poco conocido. Entonces, bueno, espero que os interese y os parezca interesante. En principio, pues eso, el principal objetivo de esta ponencia es dar a conocer el SVAE. La enfermería de urgencias y emergencias pues realiza unas tareas tan particulares que se planteó la necesidad de un marco competencial diferente al resto de enfermeras. En consecuencia, se publicó el Real Decreto 836 en el año 2012, donde por primera vez se establecieron las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación del personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. En este Real Decreto, pues bueno, sirvió como base legal para la creación de las unidades de soporte vital avanzado enfermero. El grupo de trabajo del SVAE, del SEMES, de la Sociedad Española de Médicos en Emergencias Sanitarias, pues publicó en el año 2018 un documento de recomendaciones sobre los recursos del soporte vital avanzado enfermero. En este documento se aborda la necesidad de formación y especialización de las enfermeras que realizan la asistencia sanitaria en estos recursos. A continuación, pues vamos a conocer las características técnicas, como os comento, el equipamiento sanitario, la dotación de personal y las recomendaciones sobre el SVAE, que es una de las cosas, ¿no?, que generan más dudas. Las palabras clave de esta ponencia, de este trabajo, pues es el SVAE, la enfermería de urgencias, la enfermería de práctica avanzada, el soporte vital avanzado, el SEO, que sería lo mismo la Sociedad Española, pero en este caso de enfermería, de urgencias y emergencias, y del SEMES, de medicina. El objetivo general, como ya hemos comentado, es simplemente dar a conocer el SVAE, ya que este soporte, pues bueno, genera algunas dudas. Y luego, por otro lado, los objetivos específicos, que sería desarrollar esas características técnicas, el equipo sanitario y la dotación del personal del SVAE. Y así como otro objetivo, pues sería también conocer un poco las recomendaciones sobre este soporte vital avanzado enfermero.
La metodología es una revisión bibliográfica. Realizamos un estudio de naturaleza documental que fue basado en una revisión bibliográfica sobre el SBAE. Y para ello, pues lo que hicimos fue someter a una selección crítica utilizando el sistema GRADE para determinar la fuerza y la calidad de los distintos artículos y documentos que nos encontramos. Tras ello se seleccionaron 7 artículos científicos de calidad que cumplieron estos criterios, estos estándares GRADE. Se descartaron los artículos que no contuvieran estas palabras clave y se usaron las bases que todos conocemos, Dialnet, PubMed, ScienceDirect, Cielo y Elsevier. Además, se incluyó este Real Decreto muy importante para el desarrollo de esta ponencia, sobre el que se desarrolló el SBAE. Y por eso hablaré bastante de él, ¿vale? Según este Real Decreto, pues cuando hablamos de vehículos por carretera se refieren a ambulancias asistenciales de clase C. En este caso estamos hablando de la clase C, que deberán contar al menos con un conductor en posesión de la formación de profesional en técnico de emergencias sanitarias, así como un enfermero en posesión del título universitario. Estas son las bases de las que parte el Real Decreto. Además, especifica que si lo precisara, la asistencia pues, deberá también contar con un médico en posición de la correspondiente título. Quiero decir con esto que es solo si lo precisara, ¿vale? Esta fue la normativa que dio paso a la creación de un nuevo recurso asistencial liderado por enfermería, el soporte vital avanzado enfermero. Este recurso dota de autonomía y total garantía para la realización de técnicas para prestar asistencia y cuidados de soporte vital avanzado. A lo largo del tiempo se ha ido sumando diferentes comunidades autónomas, destacando por su larga trayectoria Cataluña con el SEM, el dispositivo que se llama SEM, y Andalucía con el EPES 061, del que luego pues, bueno, hablaremos con Asunción y con José María, ¿vale? Que también se conoce como ENCA en Andalucía. Pero como podéis ver en la imagen inferior, pues ahí se ve como el recorrido, la trayectoria que han tenido estos tipos de dispositivos. Normalmente las unidades SBAE pues son idénticas a unas UVI móviles o unas unidades medicalizadas, ¿vale? En cuanto a recursos. De modo que siempre que hablemos del recurso SBAE, pues se hará referencia a una ambulancia tipo C, como ya os he comentado, dotada de material de maniobras de soporte vital avanzado y destinada a la prestación de cuidados de soporte vital avanzado, en el que el enfermero de urgencias y emergencias es el máximo responsable de la unidad. Con esto para nada presión, ¿eh? Nosotros somos los responsables en este caso de todo lo que le pasa al paciente. Sin embargo, ¿vale? Pues todo esto, esa responsabilidad, generó, pues, bueno, dudas, ¿no? en nuestra profesión. Entonces, a partir de esto se creó un documento de recomendaciones en el año 2017, que fue en la Jornada Nacional del SBAE, que fue por el SEMES, ¿vale? En octubre se detectaron pues, esas inquietudes, ¿no? Para esto se creó para dar respuestas a través de este documento como recomendación a los profesionales y a los servicios que disponen del SBAE, ¿no? Desarrollado por el SEMES. En este documento se ponen los requisitos mínimamente exigibles a los enfermeros que trabajan en el SBAE, como el grado universitario de formación de posgrado con horas presenciales. Ya no es simplemente la titulación como de la que partía el Real Decreto. Experiencia profesional de 5 años y formación acreditada en el soporte vital avanzado, ya no solo en el adulto, sino también pediátrico y neonatal. Bastante completo, bastante completo. En cuanto al profesional del SBAE, pues deberá actuar según su código deontológico, como es obvio, y poseer esas habilidades comunicativas, reconocer e identificar rápidamente a los pacientes en esa situación de riesgo vital, la capacidad de toma de decisiones de forma rápida, ese liderazgo muy relacionado también con la comunicación, la gestión de esos recursos, estamos en el medio extrahospitalario, no nos olvidemos, y trabajo en equipo también muy relacionado con la comunicación y el liderazgo, entre otros, ¿no? Asimismo, se deberá contemplar la realización de guías de actuación o procedimientos específicos, de los que luego también hablaremos, para los enfermeros del recurso SBAE, así como garantizar la formación y dotar del material necesario para el soporte vital avanzado. Y no menos importante también, garantizar esa dotación ideal de un enfermero y 2 técnicos en emergencias sanitarias para ese recurso de soporte vital avanzado, ¿vale? Este dato también es muy importante.
De este modo, las unidades SBAE pues, permiten dar respuesta de una forma más óptima a un servicio de emergencia, manteniendo su eficacia, pero aumentando su eficiencia, ya que los enfermeros somos muy buenos a la hora de gestionar los recursos que tenemos disponibles, diferenciándola del modelo paramédico de otros países, como el conocido no americano, en el que el enfermero del SBAE pues, aporta una asistencia global, basada en la evaluación integral del paciente, adaptándose a las necesidades del paciente crítico. El rendimiento del SBAE, implantado en algunas comunidades autónomas, es excelente. O sea, nosotros llegamos al nivel de excelencia como enfermeros en nuestra práctica, destacando por el trato y rapidez en la respuesta, así como por profesionalidad y atención sanitaria prestada. Bien, y ahora paso a comentar un poco el manual de competencias, que suelen ser las preguntas o quizás lo que más incertidumbre nos genera en cuanto al SBAE. Por otro lado, también se tratan competencias en el manual de competencias profesionales para enfermeros de emergencia y urgencias extrahospitalarias. El que yo os muestro aquí es el desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este manual fue desarrollado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía con el objetivo de llegar a la excelencia en servicios prestados. Como ya os digo, lo máximo, lo que nosotros queremos alcanzar siempre es la excelencia. De modo que se impulse la calidad a través de certificación profesional, seguridad, el desarrollo profesional y la evaluación de los resultados, dando lugar a distintos niveles de acreditación y estructuras focalizadas de dichas competencias enfocadas en el ciudadano, en la atención sanitaria integral. Como ya os digo, nosotros nos encargamos de todo a nivel global, no como los paramédicos, el profesional, la eficiencia en cuanto a recursos, como ya os digo, a la gestión de esos recursos extrahospitalarios y los resultados. Y por otro lado, también comentaros los resultados de otros estudios sobre estos temas, que es verdad que hay poquitos, pero los que hemos encontrado son muy interesantes. El estudio llevado a cabo por Jiménez Franco et al, que tuvo como objetivo averiguar si los profesionales de enfermería del 061 pues sabían o conocían, ¿no?, cuáles eran sus competencias en cuanto al soporte vital avanzado y si en algún momento las habían superado por causa del servicio que habían prestado. Este estudio es curioso y puso que pocos eran capaces de saber hasta dónde podían llegar sus competencias profesionales. De hecho, como se expone en dicho artículo, no existe un documento oficial donde se detallen extensamente las competencias de los enfermeros en el SBAE. Luego podremos comentarlo un poco. Sí que a partir del Real Decreto, como ya os comento, están como las bases mínimas, pero en cuanto a competencias específicas enfermeras todavía existe un vacío legal. Sin embargo, todos ellos coincidieron en porque alguna causa, ¿no?, de la asistencia y por el riesgo vital que presentaba esa persona, pues en algunas circunstancias sí que habían superado sus competencias, ya que, es curioso, sí que poseen los conocimientos técnicos y teóricos. Por último, también destacar el estudio de Amador Morales et al, quienes forman parte de la unidad SBAE de Alicante en España, que ya os comento también que estas imágenes son de la unidad SBAE de Alicante. Este estudio destaca por sus resultados en cuanto a la administración de medicación en el soporte vital avanzado enfermero, destacando sobre todo en la administración de fluidoterapia, de analgésicos y antieméticos. Y lo que también llama mucho la atención, destacan aún más en cuanto a seguridad del paciente, pues el 100% de los casos no se registró ninguna reacción adversa, lo que demuestra la eficacia asistencial en este recurso. Vamos a discutir un poco estos resultados. Como se ha puesto anteriormente, es un hecho que el SBAE complementa y mejora el sistema de emergencias extrahospitalarias. El SBAE es capaz de adaptarse a los distintos escenarios y dar respuesta a las demandas, optimizando esos recursos. En el caso de la administración de fármacos se han visto resultados excelentes, volvemos otra vez con la excelencia, ¿no?, así como en rapidez asistencial y valoración integral del paciente, súper importante.
Y en esta discusión pues también tratamos así un poco más el tema en la actualidad, ¿no? En la actualidad pues quedan muchas tareas por realizar para la optimización de este servicio. Por eso se hace necesario replantear la formación actual, incluyendo la instalación real de una especialidad de enfermería de urgencia y emergencia, así como disponer de guías propias de actuación basadas en la evidencia que tendría que desarrollar cada comunidad autónoma. En conclusión, a pesar de que aún existen muchas reticencias en cuanto a las competencias, ¿no?, y nivel asistencial de estas unidades, esta ponencia quiere dejar de manifiesto los resultados de los estudios previos que han demostrado la relevancia y la funcionalidad de estas unidades sin, sin el menor atisbo de confrontación y meramente exponiendo los datos que tenemos hoy en día y que es con lo que se basa esta ponencia. Y bueno, aquí os dejamos la bibliografía, ¿vale? Por si queréis consultarla, sobre todo por si queréis echarle un vistazo al SEMES, a la jornada de 2017, donde se desarrollan esas competencias y donde surgieron ahí esas incertidumbres a la hora del desarrollo del ESBAE en las distintas comunidades autónomas. Yo entiendo que el Real Decreto sea un poco coñazo de leer, o sea que eso entiendo que no lo vayáis a mirar, pero, por ejemplo, este tipo de estudio en el que se desarrollan los tipos de fármacos, ¿no?, que se administran en el ESBAE y un poco también las competencias que desarrollaron en la Comunidad de Andalucía, pues pueden ser curiosas, ¿no?, a la hora de echarle un vistazo, ¿no?, y saber un poco más en qué consiste el ESBAE. Y bueno, con esto doy por finalizada mi ponencia. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por la oportunidad. Y nada, daros a todos también un feliz día, el feliz día de la enfermería. Y nada, aquí estoy para vuestros comentarios y vuestras dudas. María, muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido muy clara, rigurosa y sobre todo necesaria. Has abordado un tema clave para el presente y el futuro de la atención extrahospitalaria. Y se nota el trabajo y la dedicación que hay detrás del trabajo. Me gustaría hacerte una pregunta para profundizar un poquito más. ¿Cómo actuarían los dispositivos de soporte vital avanzado enfermero, el SBAE, en caso de una parada cardiorrespiratoria? ¿Cómo funciona? Asunción, existen varias secuencias a la hora de la actuación y durante la ponencia he querido destacar sobre todo eso que decían en las jornadas del SEMES, ¿no?, que lo mínimo indispensable que se requiere para este dispositivo son 2 técnicos muy importantes y un enfermero. Y con esto quiero decirlo porque esta secuencia se basa en 3 operadores. Siempre tienen que haber 3 operadores. Esos 2 técnicos que ayudarían a la RCP, ¿no?, a la enfermera y, por otro lado, a la monitorización de ese paciente, y luego la enfermera que como líder, ¿no?, digamos, de esa secuencia a la hora de reanimar al paciente, se encontraría, digamos, a la cabeza del paciente. Luego existen otras secuencias en las que la enfermera, junto con los técnicos, depende de las capacidades de los técnicos, quizás el técnico puede adquirir las habilidades de la vía aérea y la ventilación del paciente, mientras que la enfermera se encarga de la circulación y de la administración de esos fármacos, ¿no?, de forma precoz, esa adrenalina precoz o esa desfibrilación precoz. Entonces, bueno, existen varias formas de realizarlo y en cada una de las comunidades autónomas se realiza de forma distinta y, por ejemplo, en la de Alicante, los técnicos están muy bien formados y son capaces de adquirir esa habilidad en cuanto a la vía respiratoria. Una vez que se accede a esa vía circulatoria, ¿no?, y se ha monitorizado al paciente, pues bueno, depende del ritmo, ¿no?, en el que se encuentre en la parada, pues se procederá a esa desfibrilación precoz o a la administración, que eso es competencia nuestra enfermera, a esa administración de la adrenalina. Y una vez que se realizan estos primeros pasos, sería la enfermera como líder, ¿no?, de esta secuencia, ¿no?, vamos a verlo como un círculo, en el que volvería de nuevo a la cabeza para intentar optimizar lo máximo posible esa vía aérea, pues con dispositivos subglóticos, por ejemplo, para mejorar esa ventilación en el paciente en parada cardiorrespiratoria.
y ya una vez estabilizado el paciente, pues podríamos sacarlo, ¿no?, de esa situación y trasladarlo al hospital. Entonces, esa sería la secuencia y por eso os comentaba en la presentación que es súper importante que en las comunidades autónomas tengan en cuenta que se necesitan 3 operadores para poder realizar este soporte vital avanzado enfermero. Muy bien. Enhorabuena, María, también por mi parte. La verdad que ha sido una ponencia enriquecedora y se agradece el enfoque también documentado que has ofrecido. Muchas gracias, José Yo María. también quería hacerte una pregunta. También. ¿Cómo funcionan actualmente estos dispositivos de soporte vital avanzado enfermero en Andalucía? En Andalucía, como os comentaba también en la presentación, Andalucía tiene un largo trayecto, un largo recorrido en cuanto a estos dispositivos. Sin embargo, se han desarrollado en paralelo a este Real Decreto y un poco distinto a cómo se ha desarrollado en el norte o en Valencia, ya que se llaman EMCA. EMCA sería como el dispositivo móvil, ¿no?, de cuidado avanzado. Sería así, de enfermería, movilización, ¿no?, pero en cuidado avanzado. En este caso, estos dispositivos hablábamos de ambulancias, ¿no?, tipo C. Nosotros partimos de una ambulancia tipo B, que sería como lo que conocemos, ¿no?, como una furgoneta, ¿no?, o algo como más básico, ¿no? Y entonces se gestiona de forma distinta, Desde el centro coordinador, cuando se nos da el aviso, la llamada, se activa nuestro dispositivo y una vez que se activa, digamos que hay dos, en el algoritmo, ¿no?, podríamos hablar de 2 supuestos, en el que sí que somos autónomos y podemos resolverlo en el momento, ¿no?, en el acto, ¿no?, en el que atendemos al paciente, y en el caso en el que no pudiéramos, porque hubiera que trasladarlo, pues entonces se activaría un dispositivo avanzado en el que se realizaría el traslado hospitalario. Es diferente. No es tanto como el soporte vital avanzado enfermero, como he comentado, pero también partimos de un técnico y una enfermera, no partimos de 3 operadores como os comentaba. Entonces es un poco más complicado. También podemos realizar esas maniobras de soporte vital avanzado, pero ahí necesitaríamos, por ejemplo, otro soporte como un Lucas que nos diera esa operatividad para esa RCP en la que nos quitáramos de un operador. Es distinto, pero también lo gestionamos de esta forma. Y de esa forma, pues bueno, con el centro coordinador, si no somos capaces por nuestra parte de resolver la situación del paciente, nos comunicamos con el centro coordinador, pues en cuanto este paciente pues puede visualizar este electro, qué te parece este electro del paciente, y se traslada a la unidad hospitalaria. Ajá, muy bien. Sí, es muy interesante. Mira, mientras si entra alguna pregunta, yo quería hacerte un comentario. Tú has dicho que se requiere, bueno, aparte de ser diplomado en enfermería y tener cursos de formación de posgrado, tener 5 años de experiencia. ¿Eso es un requisito obligatorio o es un objetivo a cumplir? Os comento desde mi comunidad autónoma. Sí. Desde mi comunidad autónoma es un objetivo por parte de la Junta de Andalucía. Es un objetivo. A día de hoy, no todos los operadores cumplimos esos 5 años a la hora de entrar dentro de estos tipos de dispositivos. Digamos que es un ideal, es un objetivo y ahora mismo se están intentando cambiar, pero Asunción ahora mismo sí es cierto que todos los operadores o todos los enfermeros, por ejemplo, desde mi experiencia en 2017, yo solo contaba con 2 años de experiencia en urgencias. Entonces, bueno, quiero decir, parte también de máster, de especialización. Ahora mismo se intenta que los enfermeros nos especialicemos, ¿no?, en distintas áreas, a pesar de leer. Me refiero a más máster y expertos. Y sería ideal, sobre todo en cuanto a pediatría, porque no solo asistimos a adultos, a niños, por suerte no tantos neonatos, pero niños sí. Entonces sí que sería muy interesante que de aquí a unos años se lograra esa especialidad. Te están felicitando por tu trabajo y por tu explicación en el chat. José Antonio Troya Gil dice ¿qué significa la valoración integral del paciente? Te pregunta. La valoración integral del paciente en cuanto a enfermería, cuidados avanzados, se refiere no solo a lo que es la asistencia de la enfermedad, sino que nosotros también nos encargamos de la promoción
de la salud, de la prevención de esas enfermedades. Entonces, nosotros como enfermeros de práctica avanzada, por ponerte un ejemplo, José Antonio, pues sería un poco si asistimos a un paciente con EPOC agudizado, darle esas recomendaciones, ¿no? O si es un paciente en fase terminal, por ejemplo, pues bueno, no solo asistir a ese paciente, sino también a su familia. Entonces, se refiere un poco a eso en cuanto a la forma de asistencia integral al paciente. Muchísimas gracias, María, por tu exposición. Sí. Siguen en el chat siguen en el haciéndote chat. preguntas. Sí. Sí. Esta ¿sí? última, por ejemplo, sí. La última, ¿la lees, Asun? La última. Sí, las competencias enfermeras pueden ser muy extensas. Se necesitaría definirlas e incluso protocolizarlas. La enfermería es muy competente y optimiza recursos. En otros países está bien demostrado. Bueno, no es una pregunta, te confirma. Sí, eso. Totalmente de acuerdo con ella, totalmente de acuerdo con Lidia. Sí, Exactamente. sí. Muy bien, así debería ser, así debería ser. Y claro, a nivel autonómico se intenta protocolizar y se intenta realizar esos procesos asistenciales integrados que lo llamamos aquí en Andalucía, ¿no? Dentro del EMCA hay un protocolo, pero claro, eso depende un poco porque por lo menos en España es descentralizado, ¿no? Cada comunidad autónoma se encarga de gestionar su sistema, su servicio de salud, pero sí, Lidia, totalmente de acuerdo, debería ser así y somos muy, muy competentes y ya te digo que somos excelentes en lo que hacemos. Sí, te siguen felicitando. Dice, ojalá haya más estabilidad en la plantilla. Es primordial para tener profesionales experimentados y formadores. Y te dan la enhorabuena. Eso es una demanda esa Sí, que que llevamos tenemos en la años enfermería, haciendo. llevamos desde Llevamos años Nittingham, luchando yo por creo. ella. Sí. O sea, y esperemos, porque sí es verdad que la enfermería va cogiendo cada vez un poco más su lugar, que es una profesión independiente. Sí es verdad que tenemos interrelación con otras profesiones, pero es verdad. Y una cosa que creo que sería recomendable, sobre todo para el sistema, no tanto porque supondría más dinero, pero sí sería fundamental para el sistema de salud en general que las enfermeras pudiéramos tener una estabilidad dentro de los puestos de trabajo que nos darían más profesionalidad, sin duda, claro. Así es, así es. Pues muy bien, pues nada más que decirte. Muchas gracias, María, por Gracias tu a vosotros por la exposición tan oportunidad. clara y por responder con tanta precisión a todas las preguntas. Ha sido un Muchísimas verdadero gracias. placer contar contigo en esta mesa y conocer más a fondo el funcionamiento del soporte vital avanzado enfermero, un recurso Muchas que gracias. sin duda sigue marcando un antes y un después en la atención extrahospitalaria. Así que te felicitamos no solo por tu exposición, por el Día de la Enfermería, y seguiremos contando contigo siempre que tú quieras. Ya sabes que tienes tu casa en Funciden. Un abrazo muy Muchísimas fuerte, gracias. María. Gracias a Dios. Muchas gracias a todos. Gracias, María. Gracias.